Buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien? Buenos días, hermanito. Sí, Muchas gracias. Bueno, eh, quisiera invitarlos a comenzar con una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por este nuevo día que en la mayoría de los países recién comienza o está por comenzar. Quisiéramos pedirte que tú nos perdones nuestras faltas, nos laves, nos limpies y genere, Señor, una comunicación entre tú y nosotros, ungiéndonos con tu Santo Espíritu, dándonos entendimiento espiritual, Señor, discernimiento, eh, vivificando, Señor, nuestras facultades y que, Señor, bendiga esta reunión, a cada persona que se vaya conectando. Pongas de lado, Señor, cualquier cosa que pueda interferir, Señor, o distraernos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, eh, yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo tomé este tema, pero hace mucho tiempo atrás. Así que no sé si incluso si usé una presentación que tengo, se la voy a compartir. Eh, Creo que vale la pena, si es que alguno hubiera estado y si fuera el mismo tema, vale la pena de todas maneras tenerlo presente. Así que les voy a compartir pantalla. Un momentito. Sí. Ya. Bueno, ahí deben estar viendo. Sí, esto lo compartí justamente ahí el 22 de abril de 2021. Trata sobre el espíritu de profecía. Bueno, creo que la mayoría de los que están acá probablemente profesemos la confesión adventista y es necesario tener bien claro parte de nuestras creencias que tiene que ver con el espíritu de profecía, ¿no? El don profético dado a nuestra iglesia. En este caso me refiero a todo lo que Dios ha entregado a través de Elena de White. Dice la profecía que el último gran engaño será poner en duda y descartar, ¿cierto?, los testimonios, ¿no?, que Dios nos ha dado a través de ella. El último gran engaño para la iglesia adventista. Muchos también que caen en ese engaño dice que ponen su estandarte de parte de Satanás. Eh, bueno, en primer lugar, podemos recordar este texto de Amós 3:7,
que dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces uno podría preguntarse, en el umbral mismo del tiempo del fin, donde los sucesos más críticos y relevantes de la historia del mundo eh, van a, están a punto de suceder, ¿cierto? De acontecer. ¿Será que Dios nos habrá privado de estos secretos, ¿no es cierto? ¿Será que Dios no va a cumplir esta palabra de revelarnos lo que va a suceder en esta última etapa de la historia, la más crucial? Por supuesto que no. Dios dice acá que no hará nada sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Así que tiene que estar revelada esta etapa final de la historia del mundo, con el énfasis que corresponde. Bueno, eh, Apocalipsis 12:16 nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y Apocalipsis 12:17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, la mujer sabemos que es la iglesia y hubo un periodo de persecución en el cual, gracias a que los miembros fieles, ¿no es cierto?, los seguidores fieles de Dios, encontraron lugares despoblados en la tierra, pudieron salvarse un poco, ¿cierto?, algunos de ser mártires. Y ese periodo sabemos que ocurrió dentro de los 1260 años, que partieron en el año 538, ¿cierto? Y la persecución terminó un poco antes de 1798, cuando termina este lapso de tiempo. Eh, Luego de ese periodo, porque dice entonces, ¿no es cierto? A continuación, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eh, Luego del periodo, ¿no es cierto?, de 1260 años, iba a surgir un residuo, ¿cierto?, un remanente, de la mujer de la iglesia fiel, el último remanente, y que en este periodo de la historia tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Justamente para este periodo, Dios reveló de una forma más plena y más amplia la verdad del sábado. Toda la historia, ¿no es cierto?, ha habido personas que han guardado el sábado, han sido fieles, pero en este momento se constituye en una verdad presente, una verdad, eh, en una verdad especial para nuestro tiempo. Tanto que va a ser parte de lo que divida, ¿cierto?, a las personas en la crisis final entre los fieles y aquellos que tienen la marca de la bestia, como veíamos en algún estudio del día viernes. Y además de eso tienen el testimonio de Jesucristo.
Entonces uno podría eh, pensar, bueno, ¿a qué se refiere con el testimonio de Jesucristo? Bueno, eh, en el texto griego, esta frase, el testimonio de Jesucristo, puede entenderse como testimonio que los cristianos dan respecto a Jesús, o como el testimonio que se origina de Jesús y es revelado a su iglesia por medio de los profetas. En ambos casos es relevante, ¿cierto? Si lo entendemos como el testimonio que dan los cristianos de Jesús, significa que es un pueblo, o sea, significa que estaría hablando de personas que reflejan el carácter de Jesús. Y en el segundo caso, el testimonio que se origina de Jesús y es dado a su iglesia por profetas. ¿No? Significaría que es una revelación de parte de los profetas a este remanente, una, re- una revelación profética. Y justamente Apocalipsis 19:10, que ustedes deben tenerlo ahí en sus Biblias, nos dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, cuando Juan, ¿no es cierto?, que es el que tenía estas visiones del Apocalipsis, se postra a los pies del ángel que le estaba hablando, pero el ángel le dice, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, acá la misma Biblia nos da el significado del testimonio de Jesucristo y coincide justamente con la segunda opción que veíamos, ¿cierto? Que es una revelación que viene de Jesús dada a su pueblo a través de los profetas. Acá dice lo mismo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, este remanente final eh, sobre el cual Satanás hace guerra tiene esas dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Entonces ya difícilmente alguien podría pensar que es parte del remanente si no tiene estas dos condiciones que lo harían parte del remanente. Perdón. Bueno, acá dice el comentario, una comparación con Apocalipsis 19:10 claramente favorece la segunda interpretación, donde el testimonio de Jesucristo se define como el espíritu de la profecía, lo que significa que Jesús da testimonio por medio de las profecías. Entonces, eh, este último recibo tiene el don de la profecía. No podría, no podría pensarse en un remanente que se precie tal y que no tenga el don profético, porque acá dice que es un- es una característica de este remanente. Bueno, lo vemos entonces en el ministerio de Elena de White, o podríamos sospechar que es ese, ¿cierto? Si lo ponemos así como algo neutral, que estamos recién conociéndolo, porque ella tiene muchas características que no son comunes, ¿no? Escribió más de 100.000 páginas, tuvo más de 2.000 visiones y o sueños,
Y vamos a ver algunas características de ella en este breve, digamos, tema. La primera visión la tuvo en diciembre de 1984. Recordemos que el 22 de octubre de 1844 los adventistas eh, tuvieron el gran chasco, ¿cierto?, de prepararse, pensar y difundir que Jesús regresaba por segunda vez en ese día, pero no sucedió así. ¿Mm? No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que la interpretación que en ese momento, donde se estaban descubriendo algunas de las verdades a ese respecto, eh, se hizo, estaba equivocada. Pero unos pocos días después, un mes, menos de 2 meses después, ¿no es cierto? Eh, Dios, ¿no es cierto?, da esta primera visión. Ya había dado antes, ¿cierto?, una visión a Hiram Edson la mañana del 23 de octubre de 1844, donde él, en un campo de maíz, ve a Jesús entrando en el lugar santísimo. Y ahí, en el fondo, ya anima a sus compañeros, ¿cierto? Porque podían justamente explicarse eh, cuál había sido el error, ¿no es cierto?, en la interpretación de la fecha, pero que la fecha era correcta. El 22 de octubre de 1844 era una fecha relevante. Fue cuando justamente Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, en el cielo, para cumplir la segunda y última etapa antes de su venida. Y bueno, la última visión de Elena de White fue el 3 de marzo de 1915. Tuvo visiones y sueños durante 71 años. Ella vivió 88 años. Así que ya uno podría sospechar que esto es algo fuera de lo común, recibiendo en vida unos 2000 visiones y sueños proféticos. No sé si alguien más en los últimos 2 siglos habrá recibido más de 2000 visiones y sueños proféticos. Eh, Cuando uno ve algo así, la otra justamente tuve la oportunidad de conversar con una persona que no era, que guardaba el sábado, pero no era de nuestra denominación. Y bueno, le conversé algo de Elena de White y acá uno lo que puede concluir es lo siguiente. Una persona con tales características y que escriba de esa manera, solamente hay dos posibilidades: que sea una persona inspirada por Dios y que esa información que ella tenga sea información crucial para el último tiempo, o que sea una persona inspirada por Satanás. Pero acá no hay un término medio. Bueno, claramente sabemos, ¿no es cierto? Y se puede comprobar con las escrituras y con lo que en los hechos, ¿cierto?, que ella ha sido inspirada por Dios. Pero algunos datos, por ejemplo, eh, como, eh, como saber que ella escribió más de 100.000 páginas, van dándole muchas veces los antecedentes necesarios para que muchas personas se empiecen a dar cuenta de que era una persona poco común. ¿Mm? Al finalizar la primavera de 1845, la mano de Helena Harmon, temblando de debilidad, era incapaz de escribir. Dijo: "El Señor me ha dicho, escribe las cosas que te daré". Y empecé a hacer esta tarea cuando era muy joven. La mano, que era débil y temblorosa debido a enfermedades, se volvió firme tan pronto como tomé la pluma en la mano, y a partir de sus primeros escritos he podido escribir. Recordemos que Ellen White, ¿cierto?, a muy temprana edad, algo así como a los 9 años, recibió un piedrazo que
la dejó tan débil, tan enferma, que acá, por ejemplo, dice que ella no podía escribir hasta 1845. Ella tenía probablemente más de haber tenido ya, de haber pasado varios años, ¿cierto? 8, 9, 10 años, y todavía ella no podía escribir, decía que tenía la mano temblorosa. Ella no pudo continuar sus estudios a raíz del estado de salud en que quedó después de tener ese infortunio. Eh, pero al igual que cuando el pueblo de Dios era incapaz de pasar por sí mismo el Mar Rojo, dio sus primeros pasos, ¿cierto?, en el agua de ese mar, y este se abrió. Acá sucedió lo mismo. Ella obedeció y su mano se afirmó. Y llegando a ser el tercer autor más traducido de toda la historia del mundo, y el autor norteamericano más traducido, hombre o mujer. O sea, en Estados Unidos, cuando a lo mejor en alguna clase de literatura, ¿cierto? En alguna universidad o en algún posgrado, empiezan a revisar estadísticas de quién es la persona, el autor de origen norteamericano más traducido. Ellos se encuentran con una persona que tal vez no conocen tanto, y es Elena de White. Cuando se hace un ranking, ¿no es cierto?, de los autores más traducidos de todo el mundo, en todo el mundo se pueden preguntar, bueno, ¿quién es el tercer autor más traducido? Elena de White. Hasta tanto sepamos, ella escribió y publicó más libros en más idiomas y con mayor circulación que cualquier otra mujer en la historia. Entonces, para las feministas, por decir algo, ¿cierto? Eh, si quieren ver cuál es o para cualquier persona, ¿cierto? Pero si se quiere saber cuál es la mujer que ha publicado más libros en más idiomas y con mayor circulación en la historia del mundo, es Elena de White. Eh, eh, a ese nivel, ¿cierto?, es lo que Dios ha revelado. Y uno se puede ir también preguntando, ¿por qué Dios nos ha dado tanta luz? ¿Será que necesitamos tanto o la dio por darla nomás? ¿Será que es indispensable? ¿O era suficiente con la Biblia, pero como Dios tenía que levantar un pueblo profético para cumplir eso, Él nos dio a Elena de White? Pero por supuesto que no, ¿no es cierto? Es algo que es necesario. Al término de su ministerio de 70 años, sus producciones literarias sumaron aproximadamente 100.000 páginas, o el equivalente a 25 millones de palabras, incluyendo cartas, diarios, artículos en revista, panfletos y libros. Sin los computadores, ni la tecnología que hay ahora, ni la posibilidad de convertir voz a texto, ni siquiera con los lápices, ¿no es cierto?, con los cuales podemos escribir ahora, eh, con una tecnología de hace casi 180 años o más de 100 por lo menos. Bueno, y esto es bien relevante. En Daniel capítulo 10, recordemos que los días domingos, ¿cierto? Con este mismo enlace ustedes pueden reunirse a las 11 de la mañana hora de Chile para estudiar el libro de Daniel. Estamos estudiando Daniel capítulo 9 ahora, y prontamente vamos a ver Daniel 10, y en Daniel 10 versículos 16 al 18 dice: pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión que me ha
que me ha sobrevenido. Con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Acá vemos una declaración del profeta Daniel, eh, indicando que cuando él tuvo, ¿no es cierto?, la visión que le sobrevino, eh, le vino con dolores y dice que no tenía fuerza. Y además de eso dice que se quedó sin aliento. Gracias al aliento, ¿no es cierto?, nosotros podemos intercambiar aire. Se quedó sin respiración, Daniel, pero no murió, sino que eh, dice que el hombre, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó, dice, y me fortaleció. Bueno, este hecho sobrenatural, ¿cierto?, de que Daniel no respiraba, o pasó un periodo sin aliento, mientras estaba en visión, le sucedía a Elena de White cuando estaba en visión. Acá, por ejemplo, hay una declaración que dice, durante 2 horas, aquel domingo de tarde, en aquella escuela atestada, Elena de White estuvo en visión. Por 2 horas se olvidaron del funeral. Por 2 horas la señora de White estuvo inconsciente de lo que la rodeaba. Por 2 horas no respiró. Habían personas que no creían esto. Por supuesto, naturalmente uno no puede permanecer más de 10 minutos o 5 minutos sin respirar y vivir. Pero al igual que el profeta Daniel, eh, pudo perder el aliento en visión y continuar con vida. Elena de White, acá delante de una escuela atestada de gente, permaneció sin respirar durante 2 horas y no solamente continuar con vida, sino que durante ese momento recibir la visión. Como en otras ocasiones, el pastor White, su esposo, ¿cierto?, explicó al auditorio sus visiones, comparando su experiencia con lo que le sucedía a los profetas antiguos. Explicó que ella nunca respiraba mientras estaba en visión, y que aunque sus ojos estaban abiertos y podía moverse con facilidad en la pieza, estaba completamente inconsciente de lo que la rodeaba. Eso salió en la revista Adventista del 1 de abril de 1948. Entonces, eh, ella tenía los ojos abiertos, pero no veía su entorno, ¿no? Ella veía la visión. Y cuando estaba en visión, dice que nunca respiraba. Habían detractores, o sea, había personas que no creían esto. Habían personas que le colocaban, por ejemplo, un espejo sobre sus narices y su boca, ¿cierto? Porque para cualquier persona que está respirando en un clima más fresco como el de allá, espejo se empaña. O sea, aparece vapor, ¿cierto? Que se condensa ahí en el espejo de la respiración. Pero no sucedía eso con ella. Le podían hacer cualquier prueba, taparle, ¿no es cierto?, las vías respiratorias, y ella no respiraba, al igual que el profeta Daniel. Otro, bueno, estas cosas, ¿cierto? Dios las, no sé cuál será el motivo por el cual se lo dio a Daniel, pero al hacerlo en público y al permitirlo en público, sin duda que Dios está llamando la atención. Y sobre todo en estas primeras instancias, fue cuando esto se escribió en 1848, cuando él estaba partiendo, ¿cierto? Y muchas personas se podían preguntar, bueno, ¿será esto un profeta de Dios o será, algunos decían que es mesmerismo, ¿cierto? Como hipnosis.
Otros podían pensar de que son poderes que da el enemigo, ¿no es cierto? Satanás. Pero aquí coincide, ¿no es cierto? Con, con esta cualidad que daba Dios, ¿no? Y no Satanás, ¿no? De que cuando estaban en visión, Daniel, Elena de White no respiraban. También sucedió este episodio, ¿cierto? De que Elena de White durante casi media hora levantó una Biblia muy grande. Ese incidente ocurrió en el hogar de la familia Harmon en Portland, Maine, el estado de Maine, en 1845 en Estados Unidos. Elena era en ese tiempo una jovencita de 17 años, delgada y de frágil salud. Durante la visión, se acercó a una cómoda, tomó una voluminosa Biblia familiar y la sostuvo cerrada cerrada de su mano izquierda con su brazo extendido durante cerca de media hora. Sin muestras de cansancio, pronunció breves exclamaciones acerca del valor de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo interesante? Uno podría decir, bueno, levantó una Biblia grande durante media hora. Pero fíjense que eh, esa Biblia todavía existe. Y dice que muy pocas personas son capaces de sostener esa Biblia aún por un minuto. El récord lo obtuvo un estudiante de Walla Walla College llamado Robert Van Tassel, que la sostuvo durante 2 minutos y medio. Bueno, esa Biblia es una Biblia que está ahora conservada en el patrimonio de White, ¿no es cierto? De Elena de White, de la Asociación General. Tiene 46 centímetros de largo, o sea, casi medio metro, por 28 de ancho, 10 centímetros de espesor y pesa 8 kilos. Así que la persona humanamente, ¿no es cierto?, que más tiempo ha podido sostenerla de la misma manera, levantada, ¿cierto?, con un brazo, ha sido durante 2 minutos y medio. Y ella, en la fragilidad de su delicada salud, cuando estaba comenzando su ministerio, la mantuvo suspendida durante cerca de media hora. Entonces, Dios está ahí mostrando, ¿cierto? Eh, en este caso, con una demostración física, eh, está haciendo poder sobrenatural. Además de en su aspecto físico, también en su aspecto, en la revelación que está recibiendo. Bueno, justamente en el Congreso de la Asociación General de 1909, el último congreso al cual Elena de White asistió, de nuevo levantó una Biblia ante los delegados y expresó: hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Eh, la función, ¿no es cierto?, por la cual Dios levantó a este profeta, no era para reemplazar la Biblia, ni para decir cosas diferentes a la Biblia, sino que para entender mejor la Biblia, para conocer algunos detalles que a veces en la Biblia aparecen, eh, no aparecen, o que para el hombre poco consagrado del tiempo final no sería tan fácil deducirlos si no estuviera escrito, ¿no es cierto?, de una manera eh, más explícita. Bueno, pero se nos dice que cuando se levante, que tiene estas dos características, eh, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, Satanás se iba a dedicar a hacerle guerra a aquellos que tengan estas características, a este residuo.
Entonces uno puede suponer, ¿cierto?, que Satanás va a tratar de atacar una o las dos características de este grupo distintivo. Va a atacar los mandamientos y va a atacar el don profético. En los mandamientos vemos que hay un ataque especial contra el sábado y sabemos que la crisis final va a girar en torno a a, s- a cuál es el día de verdadero reposo, si es el sábado o el domingo, a recibir el sello de Dios para quienes guarden el día de reposo bíblico que está contenido dentro de la ley, que no va a cambiar hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una tilde, ni una jota, o reciban la marca de la bestia, eh, ajustándose, ¿no es cierto?, a la coerción y a la presión de los gobernantes que han entregado su poder a la ramera, ¿cierto? A, a Babilonia. Y va a ser guerra contra el don profético. O sea, ojalá para Satanás no se difunda, ¿no es cierto?, el don profético. Ojalá la propia congregación que afirma ser parte del remanente niegue el don profético, ya sea en forma explícita o en la práctica, eh, anteponiendo, ¿cierto?, ideas humanas a la palabra profética, dejándola de lado, ¿cierto?, Mm, como, como intrascendente, irrelevante, no necesaria, o sencillamente no hay tiempo, o es la luz menor, etcétera. Pero esa guerra está y la estamos viviendo. Dejando, por supuesto, ser parte del remanente, porque el remanente cumple con esos dos requisitos. Y además, al caer en esa trampa del enemigo, eh, llegamos al estado que dice Proverbios 29:18, ¿cierto?, que es un versículo bastante conocido. Lo voy a leer. Dice, cuando falla la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí pareciera ser un pasaje que está justamente dedicado a este remanente, ¿cierto? En otras versiones dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, si Satanás logra que se hable poco de este don profético, o que hayan algunos aspectos, ¿no es cierto?, que derechamente no se hablen, que se escondan al pueblo y que no se prediquen dentro del púlpito, que se consideren como eh, parte de la disidencia y que prácticamente uno puede escuchar un sermón sobre salud, sobre santificación, sobre salida del campo, sobre la verdadera educación, sobre profecías, eventos finales. Con eso Satanás se da bastante por contento, ¿cierto? Para desenfrenar al pueblo y que pueda generar, ¿no es cierto?, una apostasía llamada la apostasía omega. Y además acá este versículo Proverbios nos dice, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Eh, el que sabe hacer lo malo y no lo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí lo bueno
se nos amplía, ¿cierto?, con el don profético. La ley se amplía, por ejemplo, a la salud en forma más explícita. Y si lo hacemos, somos bienaventurados. Y si no lo hacemos, no somos parte del remanente, porque el remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Satanás, uy, no me di cuenta la hora. Satanás trabaja ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las tales visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos términos. O sea, un engaño de Satanás será introducir falsas visiones, mezclando lo falso con lo verdadero, y de tal forma que la gente diga, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con esas visiones, ¿no es cierto?, raras, ¿m? Que están apareciendo, todo tipo de visiones, yo ya las descarto, porque acá se nota que está la mano del enemigo. Entonces, quiere que echemos en el mismo saco las visiones de Elena de White, de aquellas falsas que él ha levantado y seguirá levantando. Eh, pero las almas sinceras, dice, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos términos. Es importante la sinceridad. En el evento de los últimos días, en la página 151 y también en Mensajes Selectos, tomo 3, página 93, dice, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, una característica, bueno, hay adventistas del séptimo día, ¿cierto? Y a mi entender va a llegar a ser la mayoría, que adoptarán o están adoptando o han adoptado su posición bajo la bandera de Satanás. Y digo mi entender porque así lo describe el mismo Espíritu de Profecía. Y dice que primero estos abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, el camino a la decadencia, el camino a convertirse en un hermano, ¿no es cierto?, que entregue durante la crisis final a sus hermanos en el periodo de persecución, es justamente negando, ¿cierto?, aquellos que niegan los testimonios del Espíritu de Dios. Ojalá no lo neguemos, yo creo que ninguno acá los niega, ¿cierto? Pero hay una aceptación de nuestra mente hacia ellos, pero a lo mejor si no lo estamos leyendo, a lo mejor en la práctica sí lo estamos negando. Estamos haciendo como si no existieran. Entonces tengamos cuidado con estas advertencias. Y finalmente dice en el último también, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. El último engaño. Sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabaja hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Todavía queda un engaño, ¿cierto?, para el pueblo de Dios. Y es que eh, trata de que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios.
para perturbar la confianza en el testimonio verdadero, de distinta manera. No, no es todavía la época, ¿cierto? No, pero esto eh, no lo dicen, ¿no es cierto?, los teólogos, así que no puede ser que esté bien lo que dice Elena de White, ¿cierto?, si los teólogos dicen otra cosa. Eh, o ella, ¿no es cierto?, yo escuché por ahí, escribió algo respecto a la bicicleta, pero la bicicleta era de esa época, ¿no es cierto?, y ahora no pasa nada con la bicicleta, entonces, así como ella escribió cosas que eran para el pasado, las cosas que escribió para ahora no cuentan, y he escuchado cosas así. Y hay gente que se especializa, ¿no es cierto?, en esgrimir tres o cuatro argumentos sacados de contexto para cumplir, ¿no es cierto?, y caer en este engaño de Satanás. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Aquí tenemos otra profecía. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. En otras palabras, a Satanás le es más fácil introducir engaños y atarnos a sus errores si no obedecemos o si desconocemos o si no tomamos en cuenta las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Nos ponemos eh, mm, en una mayor, digamos, disposición, ¿cierto? En un mayor riesgo a ser engañados por Satanás si es que no consideramos estas amonestaciones y reproches. Y al contrario, son una defensa, ¿cierto? Si obedecemos esta amonestación y reproches del espíritu de profecía, de estos testimonios, son una defensa contra los engaños de Satanás, ¿no?, contra los errores de Satanás. Por eso Satanás, ¿no es cierto?, quiere hacer debilitarnos de esta manera. O sea, los testimonios del Espíritu de Dios a través de Elena de White son necesarios para esta época. En Segunda Crónicas 20:20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creamos, hermanos, a los profetas, al don de profecía. Eh, si Dios, además de la Biblia, más revelada que nunca, en estos tiempos, nos ha dado estas 100.000 páginas, además de indicarnos eso que son necesarias para este tiempo, nos está también indicando, ¿cierto?, que el tiempo de devoción personal debe ser mayor, porque necesitamos darle tiempo a toda la revelación que Dios nos ha dado. Tan amplia, ¿cierto? La Biblia es eterna, nos abre tesoros más viejos cada vez que la abrimos, y además de eso tenemos 100.000 páginas ahí, ¿no es cierto?, por descubrir. Bueno, lo que Dios quiere, ¿cierto?, es que le sigamos. Sigamos lo que Él ha dado para este tiempo. Hacerlo como Mateo, ¿cierto? Mateo, Jesús le dijo, sígueme, y él lo siguió. Acá Dios también nos está diciendo, sígueme por este camino, por este camino de estos escritos, ¿cierto? Donde yo estoy mostrando el camino. Bueno, eso, hermano, algo que les había compartido en algún momento, no sé si con esta misma presentación, sí, pues, con esta misma presentación, pero creo que no está de más recordarlo, porque es esencial para este tiempo.
Bueno, tal vez un poco más largo de lo normal, pero todavía hay tiempo si alguien quisiera eh, compartir algún comentario edificador o algún testimonio, lo puede hacer. Hermano Alejandro, adelante. Buen día, hermano Waldo, muy lindo tema. Yo por ahí leí, pero ya me voy a fijar bien, aparentemente la hermana White a los 16, 17 años recibió ese piedrazo. Y es cierto, es notable, Fue antes, hermano. Fue cuando estaba en la educación básica, tenía como 9 años. claro, exacto, sí, sí, fue antes. No, yo creía haber entendido que usted dijo o se entrecortó porque no está buena la señal. Bueno, cuando uno le dice a la gente de que es la autora más traducida en Estados Unidos, y es cierto lo que usted dice, que es una de las tres, cuatro más traducidas en el mundo, la gente se queda asombrada. Acá hay un abogado famoso en Córdoba, penalista, que es muy amigo de un fiscal de nuestra iglesia. Ese fiscal hacíamos un programa juntos en la radio, a los inicios de la radio. Y este fiscal le predica a ese hombre y este es un testimonio que quiero contar, ese fiscal, voy a ver si encuentro un recorte y se los envío ahí al chat del Zoom para que ustedes lo vean. Este fiscal habla de la corrección que tenemos que tener las personas y cita nada menos que la hermana White en su libro La educación y cita el texto que dice, hombres que miren hacia adelante, que no se tuerzan ni a izquierda ni a derecha, que su norte sea la corrección. Él más o menos lo escribe así. Es muy interesante y esto es fruto del trabajo de un fiscal de nuestra iglesia. Yo quería decir algo que es interesante, me parece. Capaz que usted dijo lo mismo, pero yo no sé si lo entendí bien. Apocalipsis 12:17, ahí dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso nos lleva a 19:10 que dice, yo me postré a tus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y yo en la versión que yo tengo, dice, entre paréntesis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De acuerdo a lo que uno ha leído, ha investigado en los diccionarios bíblicos adventistas, en la escuela sabática, en los libros, esos 7, 8 libros especiales donde habla, entre otras cosas, del don profético, el espíritu de la profecía, que yo creí durante mucho tiempo que era la hermana White, no es solamente la hermana White. El espíritu de la profecía es toda la Biblia. Y en el tiempo final está la hermana White, que eso nos distingue a nosotros como iglesia. Y fíjense lo que dice acá Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, el mismo Juan hablaba de la profecía. La gente tiene inclusive una confusión con respecto al tiempo del fin. Nosotros estamos en el fin del fin. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lo venció a Satanás en la cruz, ahí comenzó el fin de Satanás. Y cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, como bien usted decía, en 1844, ahí comenzó ya el fin del fin, en donde inclusive se habían terminado las profecías y solamente Dios llama a la hermana White para que muestre al mundo, como un último acto de misericordia, todo lo que nos reveló la hermana White. Y por último, les quiero contar algo. Ustedes, los que tienen más de 35, 40 años ahí en el chat, habrán sentido hablar del general Juan Domingo Perón, que le hizo mucho daño a la Argentina. Bueno, Juan Domingo Perón tenía 3 libros. Esto dicho por la ex esposa que murió temprano, Evita, en uno de esos libros. Dice que tenía 3 libros. La Biblia,
Mein Kampf de Adolf Hitler, y adivinen cuál era el tercer libro. Un libro de la hermana White. ¿Y saben cuál? El deseado. Eso lo cuenta nada menos que Evita. Entonces, y ustedes deben haber sentido nombrar con respecto al tema, se me ocurre comentarlo de vuelta, creo que ya lo dije en un chat, que en Buenos Aires, donde el doctor Mario Veloso hizo su doctorado, los jesuitas en la Universidad de El Salvador tienen una biblioteca cerrada y cuando Mario Veloso curiosamente quiso saber de qué se trataba eso, que no se lo dejaban abrir, porque él parece que cumplía funciones en la biblioteca, vino un cura y le dijo, te lo voy a abrir, pero no lo vas a contar nada. Y dice que cuando lo abrió no podía ver, no podía creer lo que veía. Estaban todos los libros del Espíritu de Profecía. ¿Y sabe lo que dijo el cura este? Dijo, esto es de los adventistas, contra estos no podemos. En el chat, donde hay varios de ustedes, y creo que usted también, hermano Waldo, está, solamente le pedí a un hermano que está en México, que vivió acá en Córdoba, que cuente el testimonio de una ciudad acá cerca de Córdoba, cómo un líder renunció a predicar la gran verdad de la hermana White y de la iglesia adventista solamente porque durante 30 o 40 años había predicado otra cosa. Va a ser muy interesante. Yo le pedí, Luis Nadalla se llama, vive en México, y bueno, me contactó hoy casualmente porque estábamos hablando en el otro chat. Por eso, y para cerrar, am, nosotros tenemos hoy un remanente dentro del remanente, pero yo creo que si bien mucha gente de la iglesia se va a ir, y es cierto lo que usted dice, van a entregar hermanos y todas esas cosas en el tiempo de la persecución, creo que se va a unir muchísima gente porque la misma hermana White lo comenta. Van a salir uno, pero va a entrar muchísima gente. Y ese remanente va a terminar la obra, pero obviamente parte de la obra, porque el que va a terminar la obra, obviamente es Dios, porque es imposible, aún con toda la tecnología que tengamos, poder terminar la obra, sino que la obra la va a terminar nuestro creador. Este, pero nosotros, nuestra función, y con esto sí cierro, y gracias por estos 5 minutos, nosotros lo que sí debemos ser fieles. Y es cierto lo que usted dice, que casualmente las amonestaciones son una salvaguarda para nosotros. Es para poder apartarnos de las tentaciones y de los malos caminos a tiempo, para no caer en eso y poder disfrutar la eternidad. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, hermano Alejandro. Eh, Me hizo recuerdo, acá incluso no aparecen todas las evidencias, ¿cierto? En el mensaje que presenté, porque eh, así como hay profecías que ella ha anunciado y que también confirman, ¿no es cierto?, que tiene una inspiración divina, también el mensaje de salud lo confirma. O sea, ya como han pasado más de 170 años desde que ella empezó a tener este don profético, eh, hay algunas profecías que cuando ella las dio no se habían cumplido y ahora sí. Por ejemplo, ella eh, escribió acerca de la unión entre el catolicismo y el protestantismo. Y cuando ella escribió eso, está en varios lugares, ¿cierto? Por ejemplo, en el libro El conflicto de los siglos, a las personas que leían esa declaración les parecía que eso era una evidencia de que ella no era inspirada por Dios, porque justamente en el siglo XIX tenía muy presente las personas que vivían en Estados Unidos, un país protestante, casi absolutamente para ese entonces, que sus antepasados, muchos muy cercanos, habían huido justamente de Europa por la persecución que tenía, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica sobre los protestantes, ¿m? Por pensar diferente. Así Eh, es. es igual que ahora, ¿no es cierto?, muchos en Latinoamérica a lo mejor tienen familiares antecedentes, antepasados, ¿cierto?, que llegaron acá por alguna de las guerras, y eso lo recuerdan, guerras mundiales,
Bueno, en ese entonces sucedía eso, entonces les parecía completamente descabellado que pudieran, ¿no es cierto?, los protestantes que habían sido perseguidos, ¿no es cierto?, por la Iglesia Católica, en el futuro unirse a ella. Pero vemos que en el año 2017, cumpliéndose 500 años de la Reforma, justamente, se firma un acuerdo entre esta iglesia luterana y la Iglesia Católica, ¿cierto? Rompiendo con, terminando con la Reforma, y que ahora Así es. poniendo. Aunque También, esa unión ya viene de antes, perdón, que esa unión viene de antes. Inclusive si usted mira hoy el claro. escritorio de Biden, ve Ujú. una foto del Papa en su escritorio y él se encarga, perdón que lo interrumpa, él se encarga de que cuando le miren la foto en el Salón Oval de Washington, se encarga de que todo el mundo vea que tiene la foto de la esposa y del otro lado tiene la foto de Bergoglio. Exacto. Entonces, bueno, algo que parecía descabellado, ahora vemos, ¿no es cierto?, que ese mismo, como usted dice, en ese mismo país se tendieron estos puentes, estos lazos, cumpliendo la profecía. Además está el tema de la salud. Eh, para en los tiempos en que ella vivía, ni se sabía, ¿cierto?, el origen del cáncer, menos, por ejemplo, que hubiese cánceres que podían ser ocasionados por virus, o que en algunos casos el consumo de carne, de vacuno especialmente, y de otras carnes, pudiera producir cáncer. Así Eh, es, y la soja también. ok, no, eso no lo había leído. Pero yo sí recuerdo eh, que la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud, hace menos de 10 años emitió un comunicado donde reconocía que la carne de vacuno podía producir cáncer. Eso es como una información, ¿no es cierto?, que se le dio al mundo hace menos de 10 años, tal vez 8 o 7 años atrás. Y Así Dios es. lo había comunicado, ¿no es cierto?, a través de su inspiración, a través de la Ellen White, hace ya más de 150 años, porque el mensaje de salud lo tuvo la visión esa la tuvo en 1863. Así también con el tema de los virus. Y así hay muchas, ¿no es cierto?, evidencias que ahora, con el tiempo, la ciencia o la historia ha mostrado su inspiración, de Elena de White. Bueno, hay Pero más que no, comentar. usted sabe que en Europa Ujú. a la hermana White la rechazan, por ejemplo? Sí, sí, sabía. O sea, mire qué Cumpliendo, bendición tenemos nosotros, ¿no? perdón. Qué bendición tenemos nosotros. Inclusive yo, Qué sie- bendición yo se siempre, mantiene, sin duda. claro, yo siempre le digo a los adventistas que conozco que yo entré a la iglesia por la hermana White. Yo también, hermano. En realidad ese problema no es juego. Por eso es que también me parece tan esencial para conocer estos temas. Eh, Absolutamente. bueno, hay dos manos levantadas, está primero Daniel y después Jairo. Adelante, Daniel. Hola, buenos días. Buenos días. Es interesante el tema, pero me llama mucho la atención dos cositas. Primero, de todo el tema que se ha hablado, se ha resaltado mucho Elena de White y no a Cristo, siendo el tema central desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso me hace pensar mucho al respecto. ¿Quién es más importante? Evidentemente, Cristo Jesús. Él es el centro de la profecía. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Entonces, cuando escucho a muchas personas, yo soy adventista, dejar de lado a Cristo y exaltar más a la profeta me lleva a pensar muchas cosas. Y me hace recordar la historia adventista, como en 1888 en el Congreso de Minneapolis se exaltaba más las obras más que a Cristo. Y en aquel cuadro de la Asociación General donde se resaltaba los mandamientos más que a Cristo. Y Elena de White mismo lo dice, es Cristo.
el centro de la profecía. Es Jesús el centro de la salvación. Es Jesús el centro de toda la Biblia. Es Jesús a quien debemos exaltar. Es a Cristo donde debemos ir. Él nos revela, Él nos muestra a través de su Santo Espíritu. Y, y como adventista del séptimo día, lo digo con mucha pena a veces, con mucha tristeza. ¿De quién más estamos hablando? ¿Hacia quién más nos estamos dirigiendo? ¿No es Cristo el Salvador? ¿No es Jesús el centro de la Biblia? Me hace reflexionar mucho eso. Y el segundo punto es, yo no sé si ustedes saben, pero la iglesia adventista, de alguna u otra manera, a nivel mundial, ha hecho pacto, ha hecho unión. ¿Y saben con quién ha hecho pacto y con quién ha hecho unión? Con la iglesia católica. Y eso nos va a llevar en algún momento a lo que ya está escrito. Entonces, es solamente reflexionar y pensar, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? En un presente muy cercano, lo que la Biblia ya nos dice. Entonces, creo que lo que usted han dicho, y yo lo respeto, pero simplemente a veces digo, bueno, hay algunas cosas que ya no comparto y no estoy de acuerdo. Eso, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, hermano Daniel. Bueno, justamente Elena de White, eh, hacia quien nos quiere llevar es hacia Jesús, ¿cierto? Entonces, no porque uno está hablando, por ejemplo, a lo mejor de la historia de Daniel o de Juan o del apóstol Pablo, eso significa que uno esté dejando de lado a Jesús, sino que uno al hablar, ¿no es cierto?, de un autor inspirado y recomendar su lectura, justamente al leerlo, Dios mismo nos va a llevar a Jesús. Amén. Eh, ¿Mm? Entonces, no hay una contradicción, pero sí debemos resaltar muchas veces, no podemos hablar solamente de Jesús, ¿cierto? Sino que muchas veces tenemos que enfatizar estas cosas justamente para que se difunda estas verdades y que la gente pueda ir a Jesús de una forma como Dios quiere para este tiempo final, de la forma que Él lo ha dado y con el detalle que Él lo ha dado en su revelación, en este caso, además de la Biblia, a través de Elena de White. Pero no es para resaltar, ¿no es Absolutamente. cierto?, o colocar en lugar de Jesús a alguien que no es redentora, ¿no es cierto?, que no sería una abominación. Eh, bueno, y respecto a lo otro que usted decía, claro que sí. Eh, eh, Como bien también se mencionó acá, para este tiempo son tiempos peligrosos y no podemos confiarnos en lo que diga ninguna persona, justamente por eso se nos ha dado tanto respaldo escrito, ni tampoco en una institución, ni en líderes. Nunca ha sido el espíritu, ¿no es cierto?, de Dios, ni de Jesús, ni el espíritu que hubo en la iglesia protestante, creerle más a una persona que a la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si basamos nuestra fe en lo que dice un pastor, en lo que dice un sacerdote, el papa, eh, esa es una fe espuria. Y ahí está el sello de Satanás, porque el hombre contamina, pervierte, ¿cierto? Lo que Dios, ¿no es cierto?, quiere revelarnos. Por eso es que Dios nos ha dado su palabra. Así que no podemos confiar en lo que haga nuestra institución tampoco. Pero bueno, tenía una manito levantada también Jairo. Adelante, Jairo.
Sí, hermano Waldo, buenos días. Gracias. Bueno, Em, bueno, en primer lugar, quisiera saludar al hermano Daniel, que me parece que no lo había escuchado antes. No sé si será nuevito en nuestro grupo. Y me gustaría darle una cordial bienvenida, en primer lugar. Em, pero me gustaría decirle al hermano Daniel que yo creo que sería bueno que nos acompañase más tiempo, porque la verdad es que aquí hoy día solamente han hablado dos personas antes de que él emitiera esa opinión. Y, y él habló de ustedes como que fuéramos todos. Y bueno, y lo otro es que cada día se tocan temas diferentes y cada día habla una persona diferente, hermano Daniel, por si acaso. No sé si usted está al tanto de eso, pero este, es importante, ¿no es cierto?, poder dar opiniones después de revisar bien las cosas. De pronto, no sé, pues un día me puede tocar a mí, a lo mejor yo hablo solamente toco un tema de salud, por ejemplo, mañana pretendo tocar un tema con respecto al ejercicio físico, ¿ya? Y probablemente si alguien hubiese estado por primera vez en nuestro grupo y escucha hablar sobre el ejercicio físico durante toda la meditación, tal vez se haga la idea de que en este grupo hablamos del puro ejercicio y yo creo que no sería justo un juicio así, ¿no es cierto? Entonces, que quede claro desde ya que mañana vamos a hablar sobre el ejercicio físico como uno de de las bendiciones que el Señor nos ha dado y como parte del estilo de vida verdadero que han de practicar los hijos de Dios eh, para prepararse para el servicio del Señor. Pero eso no significa que estemos dejando de lado a Cristo porque vamos a hablar del ejercicio, ni que nos vamos a volver aquí todos físico-culturistas, ni mucho menos, ¿ya? Simplemente estamos tomando cada uno de los puntos de la verdad presente por separado para estudiarlos más en profundidad. Y por supuesto yo le encuentro razón al hermano Daniel a que a veces pasamos todo un tema sin exaltar de alguna manera a Cristo en el tema, y eso, en eso caemos todos. Pero no es que estemos dejando en realidad de lado a Cristo en nuestra vida ni en nuestra predicación, sino que a veces simplemente nos enfocamos solamente en una cosa y dejamos de lado, eh, por supuesto, poner en el centro aquello que a veces damos por sentado, ¿no es cierto? Pero que vendría bien a veces expresarlo. Em, yo creo que simplemente falta más tiempo, una observación un poco más amplia y por supuesto, con mucho cariño, hermano Daniel, le invitamos a que continúe eh, asistiendo a nuestro grupo si es que no lo ha hecho mucho y por supuesto a que después de un tiempo de ver los distintos temas, de ver cómo abordamos las cosas, entonces sí se puede hacer una imagen más completa. Y por último, si después de eso ya no le gusta, usted es libre de elegir dónde, dónde reunirse, ¿no es cierto? Pero créame que estamos contentos de recibir a cualquier persona y de recibir cualquier opinión también y, y cualquiera sea su naturaleza. Bueno, dicho esto, me gustaría compartir algo con respecto al espíritu al testimonio de Jesucristo, ¿ya? Recordemos que esa interpretación que hacemos en general em, con respecto al testimonio de Jesucristo proviene de Apocalipsis 19, em, cuando el ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, como usted lo leyó, ¿no es cierto, hermano Waldo? Y la exacto. verdad es que, la verdad es que yo también me sumo a la idea
que expresó el hermano Alejandro, de que el espíritu de profecía, y con esto no estoy diciendo que el hermano Waldo diga que el espíritu de profecía solamente es el testimonio de Jesucristo, no, no es así, yo no lo entendí así, por lo menos. Y creo que cada vez somos más los adventistas que entendemos que el espíritu de profecía es algo mucho más amplio que el don profético que le fue concedido a la hermana Elena White. ¿Ya? Es algo mucho más amplio. Y la verdad es que el espíritu de la profecía, cuando nosotros lo leemos como, por así decirlo, como un concepto propio, ¿ya? No como el título de el don que recibimos a través de la profeta Elena White, sino que como un concepto que está en la Biblia, presente en la Biblia, y lo estudiamos como tal, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos, muchos, muchos textos en la Biblia que nos hablan de ese don, de un don que en la Biblia justamente se le llama el Espíritu y que viene a través de múltiples profecías. Muchos profetas profetizaron acerca del Espíritu que habían de recibir aquellos que entrasen en el verdadero pacto con Dios. Ahora, si se trata de poner a Jesús en el centro, en este tema no podemos evitarlo, porque las Escrituras nos dicen claramente que Jesús es el que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Así describió la obra de Jesús el profeta Juan el Bautista, ¿no es cierto? Él dijo claramente que Jesús era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él solamente bautizaba con agua, pero Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua más para arrepentimiento, más el que viene tras mí es poderoso, más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, en Ezequiel, que es uno de los profetas que nos profetiza acerca de este espíritu, ¿no es cierto?, del que estamos hablando, el espíritu de la profecía, Ezequiel es uno de los que emite justamente esta profecía y nos dice en Ezequiel 36, 26 al 27, dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Entonces aquí en Ezequiel, en la profecía de Ezequiel, vemos esta profecía del Espíritu que habría de ser puesto en las personas, ¿no es cierto? Y como resultado del derramamiento de ese Espíritu, las personas andarían en los mandamientos de Dios y guardarían sus decretos y los pondrían por obra, como redundancia, ¿no es cierto? Para que nos quede claro cuál sería el efecto final del derramamiento de ese Espíritu. Luego en Números, Moisés nos dice algo bien, bien interesante, que personalmente creo que es una clave con respecto a esto del derramamiento del Espíritu. ¿Se acuerdan la historia cuando empezaron a profetizar unos personajes por allí en el campamento y, y Josué se puso celoso? Bueno, Moisés le respondió algo bien interesante que a veces lo pasamos por alto. Mire lo que dice Moisés en Números 11:29. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas. Y uno dice, oh, qué lindo el deseo de Moisés. No, este no era un deseo, hermano. Esta era una profecía. Miren lo que dice, que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera
su espíritu sobre ellos. ¿Qué les parece? O sea que Moisés está dando a entender que cuando Dios pone su espíritu sobre alguien, esa persona recibe también el don de la profecía. Mire lo que dice Pablo, para que veamos que no era solamente un deseo que sintió en un momento Moisés. En Hechos 26-29 dice Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo también deseaba lo mismo que Moisés, que todos participasen del mismo espíritu que estaba en él. Y en 1 Corintios 14:1, Pablo dice, seguid la caridad y desead los dones espirituales. Claro, porque Pablo sabe que cuando el espíritu desciende sobre alguien, trae dones, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice después, más sobre todo que profeticéis. O sea, para Pablo, lo principal que debería buscar todo hijo de Dios que es partícipe del Espíritu de Dios es profetizar. Y en 1 Corintios 14:5 también dice, yo quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que Pablo deja claro que el don de la profecía es un don central en la edificación de la iglesia. En Joel, capítulo 2, 28-29, nos dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Se fijan que está unido siempre, el derramamiento del Espíritu de Dios siempre viene unido a la profecía. Dice, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y por último, en Hebreos 8, 10-11, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Eso es lo primero que hace Dios cuando derrama su espíritu. Poner su ley en nuestra mente. Ya no en la piedra, ya no en la letra, sino en nuestra mente y sobre sus corazones las escribiré, dice. Allí en el carácter. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. ¿Por qué? ¿Por qué nadie le va a enseñar a nadie? Porque todos. Va a llegar un punto en la historia en donde todo el remanente del Señor gozará del espíritu de la profecía. Hermanos, no hay ningún otro pueblo que como la iglesia adventista vibre tanto con la profecía. No hay ninguno. Para todas las demás iglesias y denominaciones y grupos, la profecía es solamente una pincelada, una partecita, algo pequeñito. En el mundo pentecostal, que es donde más podríamos decir que se hace referencia a los profetas y a las profecías, este es profeta, este no es profeta, para lo único que sirve el don de profecía, supuestamente, es para sacarle los trapos al sol a las demás personas, para, para sacar a luz secretos que se supone que nadie sabe. Pero la profecía como Dios la dio, que es para la instrucción del pueblo de Dios, para trazar la ruta de viaje en estos tiempos tan difíciles del tiempo final, solamente este pueblo posee ese don, ninguno más.
Y no solamente el don de profecía se manifiesta en decir profecías y anunciar eventos futuros, también se manifiesta en la interpretación de las profecías, en el entendimiento, en prestar atención a las profecías, en su predicación. Y también, por supuesto, el Señor nos ha prometido que al final se manifestará el maravilloso don de la profecía en forma de mensajes directos de Dios para sus hijos, a través de sueños y visiones también. Así es que, por supuesto que sí, contamos con un maravilloso don a través del don de profecía en el ministerio de la hermana Elena White. Pero no creamos que el resto de los que estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo no somos participantes también de ese don. La verdad es que todo hijo verdadero de Dios tiene el privilegio de ser participante del don de profecía. Todo verdadero hijo de Dios. Y el fin último del don de la profecía es, por supuesto, llevarnos a aquel por el cual nos es derramado ese don. Y es Jesucristo, el único que es capaz de bautizarnos con el Espíritu Santo y con el fuego de la profecía. Eso quería aportar, hermano. Muchas gracias. Hermano Waldo, ¿puedo decir algo chiquitito? Sí, hermano Alejandro, estamos haciendo ahora lo que hemos predeterminado es que a las 7 hora chilena, falta un minuto, estamos terminando porque la idea es que después Bien. podamos hacer cada uno un culto personal, pero si es cortito no hay problema. Sí, claro, recordemos que el don de la profecía, o sea, profetizar, que ahí hicieron la pregunta, es anunciar lo que está en el futuro. Em, Recordemos que nosotros somos profetas en el sentido que revelamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo que está escrito. Y aparte, lo que dijo la hermana White. En eso coincido plenamente con Jairo. Pero cuando él dice nosotros participamos, no quiere decir que, no sé, capaz que le entendí mal, nosotros en ese momento no profetizamos, pero sí en el tiempo, como dice el hermano Jairo, en ese lapso final, 3, 4, 5 meses, y en especial esos, bueno, ya cuando esté el cierre de tiempo de gracia no hay forma ya. Pero antes del cierre de tiempo de gracia, los niños, los ancianos y nosotros tal vez, que estamos en el medio, vamos a tener sueños y tal vez profeticemos. Pero eso será muy, 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 muy en el final. ¿Eh? Eso es importante tener claro. Pero hoy nosotros podemos profetizar a través de lo que está escrito, de lo que está desde el Génesis al Apocalipsis. Y otra cosa más, en referencia a lo que decía ahí un hermano. Yo no diría tan alegremente, ni de casualidad, ni para mencionarlo, ni como una posibilidad, que la niña de sus ojos de Cristo ha hecho una alianza espuria con alguna otra iglesia. Ni de casualidad me atrevería a decir eso, porque eso no es así, porque un servidor tiene el privilegio de conocer a alguna gente que está en este momento en altos cargos de la iglesia en Sudamérica y a nivel mundial, y son gente absolutamente súper consagrada. Y hay, obviamente, no solamente de ese tipo de gente en ese nivel, sino hay en todos lados ese tipo de nivel. Y uno ha estado en cursos, ha estado en congresos, y yo defiendo a la niña de sus ojos, no por la parte humana solamente, que eso sería el 1%. A Dios nadie lo puede tomar de sorpresa. Y la misma hermana White dice que parece que la iglesia se va a caer, pero Dios siempre la va a sostener hasta el fin. Y eso quiere decir que se va a mantener en los caminos de Jesucristo. Ni de casualidad puedo afirmar, yo temblaría al decir una cosa así, ni cerca siquiera. Muchas bendiciones.
Bueno, gracias, hermano Alejandro, por su comentario. Gracias, Jairo, también. Sin duda que cuando se nos dice que la iglesia del tiempo final tiene el espíritu de profecía, es completamente abarcante esa declaración. Así que gracias por explicarlo. No alcanzamos a hacer muchos pedidos de oración. Estamos ya en la hora de terminar. Hay algunas incluso preguntas, pero podemos dejarla a lo mejor para mañana. Eh, sí, voy a incluir un pedido que se hizo dentro del tiempo, digamos, que es el pedido de Cristina. Dice, buen día hermanos, agradecida a Dios por un día más de vida. Mi pedido de oración es por mi hija Mari. Por su salud, está delicada de salud. La dejo en sus manos de nuestros médicos, del médico de los médicos, perdón. Vamos a hacer ese pedido entonces. Bueno, hay temas sin duda cuando se forman comentarios para discutirlos, pero no alcanzamos, no hemos generado un plazo. Vamos a terminar con una oración, sí, que antes de despedirnos. Quienes puedan ponerse de rodillas o tomar una actitud de oración, los invitamos a cerrar sus ojitos por lo menos. Oremos. Padre nuestro, Señor, tenemos este tremendo don, Señor, en primer lugar, disponible para todo el mundo, pero te agradecemos porque hemos llegado hasta la ventaja de poder conocerlo con más detalle, de poder saber que es un don que está en la misma Biblia, de poder confirmar que las profecías son verdaderas, se cumplen, son para nuestro tiempo, de que es un apoyo, Señor, para la formación de nuestro carácter y para que podamos entender en mayor plenitud el propósito, la naturaleza, el carácter y cómo conocer a Jesús, para que podamos de esa forma ser transformados, vivir una vida nueva sin la cual nadie puede entrar al reino de los cielos. Y ayúdanos, Padre, a dedicar tiempo, interés, eh, y a seguir tus pasos a través de toda la revelación que nos has dado. Y también permite, Señor, que tu Santo Espíritu de esa forma se vaya derramando en nosotros hasta que también podamos recibir, Señor, junto con Él, el don de, de profetizar, Señor, como lo dice ahí el apóstol Pablo. Padre, también te pedimos por cada pedido que sin duda que tenemos en nuestras mentes, que tú, Padre, lo puedas oír, lo puedas leer ahora en nuestras mentes, Señor, y conforme a tu sabiduría responder. Especialmente ahora pedimos por Mary, Señor, quien está delicada de salud, la encomendamos a ti y al cuidado de tus ángeles. También nos encomendamos a ti en este día, Padre, para que tú puedas guiarnos, acompañarnos, ungirnos con tu espíritu y darnos un día, Señor, de mayor comunicación y comunión contigo. Señor, te pedimos todas estas cosas, una bendición para cada persona aquí presente, especialmente si hay alguien nuevo, que tú bendigas, Señor, a las personas que se han reunido en los últimos días y también que este enlace podamos compartirlo para volver a reunirnos mañana a la misma hora, si es tu voluntad, según lo planificado. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno por su participación, su atención, su conexión, sus comentarios.
Y mañana entonces, como lo hacemos todos los días con el mismo enlace, la misma hora, 5:30 horas, hora de Chile, es decir, hace 100 minutos menos, ¿cierto? 100 minutos atrás, nos conectamos, si Dios quiere. Mañana Jairo entonces tendría el tema del ejercicio. Nos vemos, buen día.